En el Congreso de la Unión desecharon el plan A. El plan B tuvo, vaya, pues pudo aprobarse dentro de ambas cámaras. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo está echando para abajo. Mi querida Rubí Soriano, los delirios de Andrés Manuel López Obrador se agudizan y se ve a un presidente nervioso y errático ante las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha defendido al Instituto Nacional Electoral. Mi querida Rubí Soriano, muy buenas noches. Luis, ¿qué tal? Buenas noches a ti y a todo el auditorio de Contigo Puebla. Esta frontal oleada de ataques en contra de los organismos autónomos en México refleja la incongruencia de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, quien insiste en continuar atacando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Federal de Acceso a la Información con dos argumentos centrales: la corrupción y el exceso de presupuesto invertido en la operación de los mismos. Cada vez es más evidente, Luis, que detrás de esta postura presidencial se encuentra la argucia de un mandatario empecinado en borrar de un plumazo antes del 2024 todos los mecanismos que estén fuera de su control y que en determinado momento impliquen cuestionar las maniobras electorales para perpetrar la continuidad de Morena en la presidencia del país. Bueno, esto sin duda nos pone en alerta porque si bien el mandatario acusa a sus detractores de financiar campañas negras en contra de su mandato, también es una realidad que toda la estrategia de contraste en contra de la ministra Norma Piña y del titular del INE, Lorenzo Córdoba, tienen su origen en la estructura diseñada desde Palacio Nacional, donde con recursos públicos se descalifica, intimida y amenaza a quienes revelan esos caprichos presidenciales que insisten en imponer una única voluntad. Contrario a lo que el mandatario tendría que reconocer, el presidente decide invisibilizar los excesos cometidos por sus propios hijos, quienes utilizan camionetas blindadas como parte de ese séquito exclusivo que clonó las costumbres corruptas de los detractores del pasado. El presidente AMLO, hay que decirlo, se mantiene en una permanente negación, donde ha llegado al límite de reconocer que es intolerante a cualquier tipo de crítica que exhiba los yerros de un gobierno que desde hace meses dejó la izquierda. Y esto para hacer del ejercicio del poder una muestra contundente del absolutismo. Los riesgos, Luis, para el país son inminentes. La efervescencia política en el presente año, con las elecciones del Estado de México y Tamaulipas, medirán la tolerancia ante un país hundido en la violencia, en los proyectos que siguen siendo grandes elefantes blancos y los escándalos de corrupción que aún están por llegar. Los signos del López Obradorismo anuncian los descalabros de un presidente cuya apuesta seguirá fijada en adelantar y en alentar el fanatismo de la pobreza a costa de lo que sea, pues el fin único es mantener el poder. Y lo preocupante, Luis, es que estamos viendo que hay un plan C, y en este plan C, para desarticular a un organismo autónomo como el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues se haya infiltrar el mayor número de perfiles disfrazados de ciudadanía, pero ampliamente ligados con el partido del presidente Morena. Hasta aquí el análisis, Luis. Mi querida Rubí Soriano, el plan C ya es lo más burdo, es lo más evidente. Se ha apostado durante estos 20, 30 años que los consejeros electorales estén alejados de cualquier posición partidista, alejados también de cualquier líder o funcionario público. Y pues bueno, ahí está la hermana de María Luisa Alcalde, hija de Berta Luján, etcétera, 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 pues como una de las posibles consejeras del Instituto Nacional Electoral. Y este plan C, mi querida amiga, también en algún momento, pues será repudiado también por una inmensa mayoría que ya hemos visto apoya la permanencia del Instituto Nacional Electoral con este perfil ciudadano, con este perfil venido principalmente de la academia, que pues ha dado buenos resultados, mi querida Rubí, hay que decirlo, durante los años que existió el Instituto Nacional y ahora el Instituto Federal. Yo creo, Luis, que hay muchas cosas por corregir
en nuestro sistema electoral mexicano, pero también hoy en día tenemos una certidumbre en los resultados, hay un cómputo, el famoso PREP, que tiene que evolucionar, que tiene que modernizarse. Esos son, digamos, que los toques donde habría que poner atención en este sistema electoral, pero lo tenemos finalmente. Imagínate, Luis, que tengamos un país donde pues sean los fanáticos del gobierno en funciones quienes califiquen una elección, Pues pero no. por supuesto que estaríamos en la víspera de entrarle a un nuevo PRI disfrazado de Morena. Es decir, ¿qué nos esperan? ¿70 años más de morenismo? Me parece que eso es realmente retrógrada y sobre todo alerta a esta pues iniciativa de un presidente de alentar una tercera opción, pero con miras a no soltar el poder. Eso es lo realmente preocupante, Luis. Terrible, terrible, mi querida Rubí, porque son experiencias que este país ya ha tenido. Lamentablemente, pues muchos jóvenes no las conocen y muchos que estamos grandes no las recordamos o simplemente nos pasó de largo o porque nos conviene. Mi querida Rubí, y en ese sentido tú hablabas de fanatismo y lamentablemente todavía podemos encontrar en redes sociales especialmente pues la repetición de estos argumentos sobre lo costoso y corrupto que es el INE, cuando en realidad pues es una manera de distraer una vez más la atención, de no voltear a ver que el INE pues no cuesta ni el 1% del presupuesto anual federal, que pues se ha gastado muchísimos más miles de millones de dólares en obras que no están funcionando y que hay graves señalamientos de corrupción en contra del gobierno federal como Segalmex, que la estafa maestra pues se queda chiquita, mi querida amiga. Es decir, le ha Así es. servido al gobierno esta retórica para entonces, una vez más, quitar la atención sobre sus propios errores. Lo que ha señalado es contundente, Luis, porque simplemente hay que voltear hacia el sureste y lo que se está haciendo en el llamado Tren Maya, los Ujú. negocios que se están haciendo por debajo del agua. Y si nos vamos del otro lado del país, bueno, pues simplemente encontraremos el rastro de Vidanta, que es Ujú. una empresa de un personaje muy cercano a uno de los hijos del presidente y a su nuera. Esos son los temas que el presidente ignora, que el presidente simplemente no da una reacción para que se le pueda cuestionar sobre estas situaciones de posible corrupción. Es decir, estamos viviendo en un país donde el poder se niega a una crítica total. Y lo que viene es simplemente indignante si vamos a una tercera opción, la opción del plan C. Me parece que ya infiltrar a morenistas disfrazados de ciudadanos sería el colmo, porque necesitamos justamente un sistema electoral que se mantenga fuerte, que se mantenga equilibrado. Y sí, hace falta mejorarlo, Sí. pero no de esta manera, Luis. Mejorarlo, no destruirlo. Mejorarlo, Así no es. destruirlo, porque es la única opción que tenemos los mexicanos y las mexicanas, y les mexicanos, mi querida Rubí, de poder escoger a los gobiernos, de poder decidir quién manda, quién va a quedar en una presidencia, quién va a quedar en una gobernatura, quién va a quedar en una presidencia municipal. Es a través de este instituto. Y si nos lo quitan, mi querida Rubí, sí, seguramente habrá muchos problemas en este país. Seguramente habrá mucha, mucha discordia y especialmente muchísimos problemas postelectorales. Y ya de por sí tenemos tanta violencia, querida amiga. Gracias, Así es, Luis. gracias, Rubí. Muchísimas gracias por conectarte este domingo, fíjate nada más, este lunes con nosotros. ¿Dónde te hallamos? En todas las redes sociales como Los Alquimistas del Poder y en Twitter como @rubisoriano. Muchas Gracias, gracias. Luis. Gracias a ti, Rubí. Pausa, seguimos contigo, Puebla.mx, a través de YouTube, de Facebook, de Twitter y de Dailymotion. Cada mediodía contigo, Atlisco, a través de CTV en el canal 25 de Televisa. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.